Llegamos a nuestro último programa sobre la historia de la independencia en las regiones. El día de hoy vamos a contarles la historia de la independencia en la Sierra Central. Luego de la llegada de la expedición libertadora encabezada por San Martín, se estableció la estrategia de consolidar la independencia en el norte patriota y rodear a la capital. Para conseguirlo, se estableció una sólida fuerza naval en la costa y se cortaron los suministros que venían de la sierra. San Martín envió una expedición a la Sierra Central, además, para organizar guerrillas y montoneras que fueron decisivas en esta parte del proceso de independencia. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la historia de la independencia de la Sierra Central. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La expedición libertadora, liderada por José de San Martín, llegó a Paracas el 8 de septiembre de 1820. A fines de ese mes, representantes suyos y del entonces virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, ya se estaban reuniendo en el hoy distrito de Miraflores, en Lima, con el fin de negociar. Van a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Porque están en polos opuestos. San Martín quiere que se reconozca la independencia de Buenos Aires, de Chile y la del Perú, y esto no lo va a aceptar Pezuela, y Pezuela quiere que más bien el Perú reconozca al gobierno del trienio liberal y envíe representantes a las cortes españolas, ¿no? Igual como fue en el 11, 12, 13, 14, ¿no? Entonces no hay puntos de encuentro. El trienio liberal fue un periodo de crisis que ocurrió en España entre 1820 y 1823. Algo parecido a lo que ocurrió con la invasión napoleónica que tuvo lugar en 1808, solo que esta vez no se debió a una invasión extranjera, sino a un golpe de Estado al rey. La cuestión es que Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución de Cádiz, la Pepa, ¿se acuerdan? La de 1812. Entonces, lo que los representantes de Pezuela en Miraflores querían era que el Perú reconociese ese gobierno y mandase representantes a ese Congreso español, tal y como había hecho con las Cortes de Cádiz. Todo esto, toda esta situación de crisis en España coincide con la llegada de la expedición libertadora y de alguna manera juega a favor de los patriotas. Convencido de que no iba a poder acordar nada con Pezuela, San Martín puso entonces en marcha la idea que tenía planeada. El objetivo era cercar a las fuerzas realistas agrupadas en Lima, todo dirigido desde su base estratégica en Huaura, donde estableció su cuartel general desde noviembre. Le interesa la costa, le interesa el mar. No olvidemos que las primeras incursiones son de Lord Cochrane, ¿no? Con Miller a la costa peruana, antes que llegue San Martín. Y entonces se establece en Huaura, ¿no? Pero Huaura es un punto importante porque le da acceso a Lima, a la capital, pero también le da entrada al norte. La estrategia entonces era, por un lado, conquistar el norte a través del intendente de esta extensa región, el marqués de Torre Tagle, y por otro, enviar una expedición a la Sierra Central, al mando de un general español,
pero no realista, es decir, un general que luchaba a favor de la independencia, a favor de los patriotas. Este general se llamaba Juan Antonio Álvarez de Arenales, a quien a partir de este momento llamaremos Arenales. Arenales era en la sierra lo que Cochrane en el mar. Ambos baluartes fundamentales de la estrategia de don José de San Martín. Álvarez de Arenales es peninsular, tiene experiencia de guerrillas, porque cuando llega a José Bonaparte y toma Madrid, ¿no? Con esta revolución de los Bonaparte, ¿no? Van a haber guerrillas. Y hay guerrillas en España en este periodo en que está Fernando VII cautivo. Entonces, Álvarez de Arenales de alguna manera trae esa experiencia y va a hacer guerra de guerrillas en el Alto Perú, ¿no? Va a hacer guerra de guerrillas en la zona de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Que es conocida por esta resistencia guerrillera. Y con esa experiencia viene al Perú. Antes de la partida de Arenales, que va a ser el 21 de octubre de 1820, envió una misión de patriotas. Bueno, en una de estas misiones va a ir, por ejemplo, José II Roca, el soldado del batallón 2 de los argentinos, y él narra desde del ingreso a Huamanga hasta el Valle Mantaro de manera extraordinaria, ilustrativa, porque nota el gesto, la simpatía con que los pueblos de esta zona le reciben al ejército patriota, señalándolo como patriotas, patrianos, dice Segundo Roca, ofreciéndole danzas, cantos, utilizando tingias, quenas, que fue en realidad apoteósico. Antes de subir hacia la sierra, las tropas de Arenales pasaron por Ica. Derrota a Quimper, por ejemplo, que es el comandante realista que está resguardando la zona sur, ¿no? De la costa peruana. En Ica, la expedición de Arenales despertó grandes expectativas entre los sectores populares. Se va a proclamar la independencia en Ica. Miles de esclavos huyen de las haciendas y piden incorporarse al ejército libertador. Una de las primeras medidas es justamente buscar recursos, ¿no? Alimentos y también reclutas. Y aquí quiero rescatar la hacienda Caucat. Esta hacienda va a ser muy importante porque de allí se sacaron una gran cantidad de hombres, ¿no? De esclavos, que muchos van a ser adheridos a la causa de la expedición libertadora, y también recursos. Entonces vamos a tener un primer, digamos que ya algo organizado de propiamente los peruanos que se agregan a la expedición de San Martín. En coordinación pues con Guillermo Miller van a haber guerrillas también en la zona de Ica, ¿no? Pero ya más entrando hacia la sierra, ¿no? Entonces, es de alguna manera, pues, digamos, el jefe de todas estas guerrillas que se van a coordinar durante la independencia y que de alguna manera protegieron a la ciudad de Lima cuando estaba en manos de San Martín, ¿no? Eran digamos, lo que controlaba que en la capital no entraran los peninsulares, aunque entraron 2 veces, el 23 y el 24. Luego de Ica, las tropas de Arenales tomaron el camino a la sierra, rumbo a Huamanga. Desde el siglo XVI, la zona de Huamanga fue una zona ubicada al medio entre la Sierra Central y la zona del Cusco y todo el sur andino.
En 1820, cuando desembarcan las tropas de San Martín y la expedición de Arenales recorre los pueblos de la Intendencia de Huamanga, nuevamente se activan las partidas de guerrillas. Es decir, estas guerrillas que se habían formado en el contexto de 1814, nuevamente se ponen a disposición de las tropas patriotas o de las tropas realistas. Los guerrilleros de Pampacangayo están apoyando a las tropas libertadoras y a los patriotas, y los campesinos guantinos otra vez están apoyando a las tropas realistas. Cuando el ejército de Arenales ingresa a la sede de la Intendencia de Huamanga, que es la ciudad de Huamanga, a fines de octubre de 1820, el cabildo lo recepciona por temor, básicamente por temor, porque los miembros del cabildo consideran que si no lo recepcionan Arenales, pues Arenales puede ejercer la fuerza contra la ciudad y contra sus pobladores. Y por disposición del general Álvarez de Arenales, el 8 de noviembre de 1820 se jura la independencia en Huamanga. La ceremonia se realizó en la Plaza Mayor de la ciudad. Participaron los miembros del cabildo, gremios, órdenes religiosas y población en general. Arenales permanece en la ciudad de Huamanga hasta el 12 de noviembre de 1820. Una vez que asegura el control del puente sobre el río Mantaro, se retira hacia la Sierra Central y el control militar de la ciudad de Huamanga y de la Intendencia de Huamanga queda a cargo de los guerrilleros de Pampacangayo que apoyan a la expedición de las armas libertadoras. Saliendo de Huamanga, los patriotas obtuvieron una victoria en Jauja y de ahí pasaron a Tarma. Tarma era una intendencia que abarcaba lo que ahora son los departamentos de Junín, Huánuco y parte de Ancash. Allí vivía una importante élite formada por mineros, comerciantes y hacendados, muchos de ellos originarios del norte de la actual Argentina. Salta y Tucumán, del norte argentino, va a ser zona de criadero de mulas, cuyas mulas en centenares de miles durante más de 2 siglos van a ser trasladadas desde Ica, todo este camino que recorrió el ejército expedicionario, ¿no? Huamanga, Huancavelica, Huancayo, Tarma, Cerro de Pasco, para el traslado de los minerales de Huancavelica y la soga Cerro de Pasco, y de Cerro de Pasco a Tarma y de Cerro de Pasco a Lima, de estos minerales. Hay bastantes estudios de esa relación entre muleros del norte argentino con los trabajos mineros de Cerro de Pasco. Por otro lado, cuando llega a Arenales va a encontrar indicios, por ejemplo, de varios argentinos. Francisco de Paula Otero, comerciante argentino que en 1812 llega a Tarma y allí, bueno, vive, se casa con una tarmena. El 28 de noviembre de 1820 se convocó a un cabildo abierto, se firmó el acta y se proclamó la independencia de Tarma. Se eligieron nuevas autoridades. Francisco de Paula Otero se convirtió en el primer gobernador, intendente y jefe de milicias en Tarma, Jauja y Huancayo. Esta primera jornada de Armas de Arenales en toda la sierra desde Huamanga hasta el Valle Mantaro es una etapa de efervescencia revolucionaria. Nadie duda. Se suman los pueblos porque hay un discurso no solo de suprimir el tributo indígena, sino hay bastantes evidencias que los campesinos han entendido en un mensaje que no es legal, no es oficial, pero deciden tomar las tierras de los hacendados. Pero las guerrillas van a actuar recién fines de diciembre de 1820 hacia adelante. No se muevan, volvemos con la batalla de Pasco. Luego de Tarma, Arenales y sus hombres se dirigieron al centro neurálgico de la economía virreinal, Cerro de Pasco.
Cerro Pasco era lo importante para los españoles porque de ahí se sacaba el mineral y la plata era el símbolo del poder. Todo el espacio se relacionó con Huancavelica, que abastecía con el azogue para la mayor explotación. Por lo tanto, las comunidades de Huancavelica estaban obligadas a enviar población indígena, ¿no? En las explotaciones de la mina de Santa Bárbara. No iban ancianos, iban jóvenes para esas largas distancias en trasladar el azogue, ¿no? No solamente para Cerro de Pasco, para Potosí. Incluso se enviaba azogue hasta México. Entonces, es una zona muy sufrida, muy explotada en la historia del Perú colonial, ¿no? Y todo eso va a llevar pues a que la población reaccione totalmente contra todo español, contra todo régimen que significaba explotación. Cerro de Pasco, al finalizar el siglo XVIII, según el estudio de John Fisher, en realidad producía el 40% de la plata del virreinato del Perú. Y con los arreglos y la tecnología moderna que viene de Inglaterra a instalar las bombas para desaguar las minas, en 1820 la producción de plata del virreinato va a ser 60%. Pero va a durar a poco tiempo porque la guerra de independencia interrumpe todo este proceso de reconstrucción. En Tarma, Arenales se había enterado que Pezuela había enviado tropas a Pasco al mando del brigadier O'Reilly, así que ¡pum!, se fue a su encuentro. Allí se produjo el 6 de diciembre de 1820 la célebre batalla de Pasco. El ingreso del ejército expedicionario a Cerro de Pasco ingresa con el ejército de los Andes y de Chile, además de la columna tarmeña que se une en Tarma al ejército patriota. Todos ellos entonces de Tarma viajan a Cerro de Pasco, donde ya estaba O'Reilly con más o menos cerca de 1000 soldados entre caballería, artillería e infantería, además de una fuerza local llamada Concordia Mineral. Es una victoria precisamente de Álvarez y Arenales, ¿no? Entonces, eso marca de alguna manera, ¿no?, el espacio que le interesa a San Martín. Le interesa la costa, ¿no?, esta zona de Huaura, Cañete, Chancay, le interesa el norte, ¿no?, que va a declarar su independencia posterior a la batalla de Pasco, porque va a ser el 29 de diciembre que declara la independencia de Trujillo, Torre Tagle, y eso le da un espacio que después él va a considerar las provincias libertas, ¿no?, que son, Tarma, Pasco, por supuesto, el norte, ¿no?, Trujillo, y es el espacio que él trata de que controle el ejército patriota, el ejército libertador. El 7 de diciembre de 1820, al día siguiente de la batalla, se proclamó la independencia de Pasco. En el acta que se firma el 7 de diciembre de 1820, en que se dice que cuando llegó O'Reilly a Cerro de Pasco a resguardar las minas, este ejército realista lo que había hecho era reprimir a algún sector de la minería que había paralizado ya sus trabajos frente al ejército expedicionario que ya venía del Valle Mantaro. De modo que aparentemente Cerro de Pasco era una ciudad sólida, pro rey, nadie duda, porque hay muchos españoles, pero un sector de los criollos, como María Valdizán y otros más, abrazaron la causa patriota, o en todo caso se solidarizaron. El aporte fundamental de los pueblos de Cerro de Pasco, del Valle del Mantaro, ¿no? Es extraordinario.
Cuando nosotros nos ponemos a pensar y vemos que el ejército patriota tuvo 8.000 soldados, no es solamente los 8.000, porque cuando hablamos de batallones también estamos considerando pues a los caballos. Entonces los caballos también son bocas que alimentar. A eso le sumamos las comunidades indígenas que tenían bastante participación en forma de guerrillas, en forma de montoneras, y que iban además acompañados por sus esposas. O sea, no es 9.000 bocas, son muchísimas más. Entonces, ¿cómo lograr que el ejército patriota haya funcionado tan bien y que hayan triunfado entre Junín, entre Ayacucho, del 24 de Junín hasta diciembre? Es algo extraordinario. Durante toda la presencia de San Martín en el Perú, luego de la batalla de Pasco, ya no se produjeron grandes batallas. Lo que sí comenzó a ocurrir fue la aparición cada vez más grande de guerrillas y montoneras, que fueron fundamentales en esta parte del proceso de independencia de la Sierra Central. De 1820, 6 de diciembre, hacia adelante, mientras Arenales se retira de Cerro de Pasco vía Ollón a Huaura para encontrarse con San Martín, Francisco de Paula Otero, que queda en Tarma como gobernador, intendente y jefe de guerrillas, es la etapa de armar la ciudadanía en armas que San Martín había aprendido en la guerra contra Francia. Tenemos dos tipos de incursiones. Una cosa es la guerrilla y otra cosa es la montonera. Lamentablemente a veces se confunde. La guerrilla es mucho más entrenada, ¿no? Tiene una duración más estable, ¿no? Y claro, sus ataques en ese sentido pues son más efectivos, ¿no? En el caso de las montoneras son más bien temporales, porque están formadas por campesinos que tienen que ir a la cosecha, que tienen que ir a la siembra, que en esos momentos se apartan de la lucha, ¿no? Entonces no tienen la estabilidad que tienen las guerrillas, no tienen el equipo de personas medianamente entrenadas, ¿no? Son como mucho más espontáneas, digamos, ¿no? Pero los jefes de guerrillas van a ser medianos hacendados, pequeños mineros, algunas autoridades locales también, bueno, caciques como Ninavilca, ¿no? El famoso cacique de Huarochirí, y un compromiso de ellos es uniformar a sus batallones de guerrilla, digamos, armarlos y alimentarlos, mantenerlos, ¿no? Entonces estos jefes de guerrilla pues tienen digamos, un compromiso bastante fuerte, de tal manera que San Martín los va a condecorar, ¿no? Entonces, durante la estadía del protectorado, San Martín condecora a estos jefes de guerrilla por su compromiso, digamos, un tanto desinteresado en la medida que ellos corren con los gastos, ¿no? Y es así como vemos que se involucran, pues, en población indígena, población mestiza, también castas de color en la costa, ¿no? En estas guerras de guerrillas. La victoria de Arenales en la batalla de Pasco tuvo una importante repercusión en el centro del virreinato, y por su cercanía y carácter rebelde a través de la historia, Huánuco no podía sustraerse de ese ánimo revolucionario. Huánuco en realidad es una zona que tenemos que recordar que 8 años antes de la llegada de la expedición de San Martín y del inicio de la campaña de Álvarez de Arenales, se había dado una rebelión muy importante, que fue pues la rebelión de Huánuco, Panataguas y Humalíes, ¿no? Pertenecía a la intendencia de Tarma, era una zona importante y también a nivel comercial, porque conectaba la zona de la costa con la zona de la sierra y también parte de la ceja de selva, y sobre todo porque además había un comercio alto en lo que venía a ser, por ejemplo, el tabaco, las naranjas, la hoja de coca. Entonces, lo que afecta
en ellos es las reformas borbónicas. Los criollos, por ejemplo, van a perder privilegios en lo que es el control del tabaco, eso va a generar descontento. Le van a quitar también el control de la, por ejemplo, de la hoja de coca a los indígenas. Finalmente, pues, se va a dar el estallido de una rebelión que va a ser muy violenta. Con todos estos antecedentes ocurridos en 1812, en 1820, Huánuco apoyó a los patriotas, deteniendo a oficiales realistas y aportando con tropas, víveres y todo lo necesario para la causa independiente. Es un lugar importante de conexión que va a estar a cargo ya para 1820 de Francisco de Paula Otero. Él, digamos, que va a tomar el liderazgo y va a tener coordinaciones con Álvarez de Arenales. Es una zona, digamos que hay una suerte de, por su geografía misma, de poder tener la tranquilidad de organizar al ejército patriota, ¿no? Entonces, en ese sentido, además conecta con la zona del cerro, conecta con la zona misma de la costa. El 15 de diciembre de 1820, en la plaza, bueno, dicen de que van a hacer esta proclamación ellos con un alto entusiasmo, y aquí va a haber participación de todos, ¿no? De todos los grupos sociales. Francisco de Paula Otero va a intentar incluso organizar un regimiento de milicia. Regresamos con el sacrificio de dos valientes peruanas. Cada vez que los patriotas se retiraban de una región, los realistas buscaban volverla a ocupar de manera sangrienta. Ese fue el caso de Huamanga, que luego de la retirada de Arenales se convirtió en un territorio en pugna. Los militares, por su lado, envían una expedición al mando del oficial Ricafort. Este llega a Huamanga hacia fines de noviembre de 1820 y prácticamente a sangre y fuego recupera el control de la ciudad. Luego dirige sus fuerzas hacia la zona de Cangallo para amedrentar a los guerrilleros e incendia el pueblo de Cangallo y lo destruye por completo. Y luego de reprimir fuertemente a las fuerzas de guerrillas, se dirige nuevamente hacia la ciudad de Huamanga, deja una pequeña fuerza militar al mando de Carratalá y se dirige finalmente hacia la Sierra Central. Y en 1820 y 1824 prácticamente el territorio de la Intendencia de Huamanga va a ser un territorio en disputa entre las fuerzas guerrilleras que apoyan a los patriotas y el ejército realista. La batalla final por la consolidación de la independencia en 1824 se produjo en las inmediaciones de un territorio en disputa. La batalla de Ayacucho prácticamente ocurre en un lugar intermedio entre una sierra central controlada por las fuerzas libertarias y por las partidas de guerrillas y una sierra sur que es todavía el cuartel general de los españoles. Ayacucho es el nombre de la pampa donde ocurrió el encuentro del 9 de diciembre de 1824. En homenaje a ese nombre, Simón Bolívar en febrero de 1825 le cambia el nombre a la ciudad. En vez de llamarla Huamanga, le empieza a llamar Ayacucho y también cambia de nombre al departamento. Lo empieza a nominar como Departamento de Ayacucho. Pero antes de conseguirse la victoria final en Ayacucho, hubo muchas peruanas y peruanos que entregaron su vida por ese objetivo. Una de ellas fue la valiente huamanguina María Parado de Bellido, quien prefirió morir antes que delatar a los patriotas. Carratalá, durante el segundo semestre de 1821 y prácticamente hasta mayo de 1822, ejerce una fuerte represión contra las fuerzas guerrilleras de Pampacangallo, ¿ya? Y la represión se incrementa hacia abril de 1822, luego de que las fuerzas patriotas son derrotadas en la batalla de la Macacona.
Entonces Carratalá, después de reprimir a las guerrillas, se dirige hacia la ciudad de Huamanga, manda capturar a María Parado de Bellido, la interroga y la manda fusilar en los extramuros de la ciudad el 1 de mayo de 1822. La información que Carratalá le exige a María Parado de Bellido es que diga quién es el informante que tiene en el interior de la intendencia. María Parado de Bellido simplemente guarda silencio al respecto. En Pasco tenemos a otra gran heroína, menos conocida que María Parado de Bellido, pero igual de valerosa. Su nombre, María Valdizán. Ella fue nexo importante y arriesgada informante para los patriotas de Pasco. Además, brindó un gran apoyo a oficiales y montoneros y hasta se ocupó de su manutención. Se dice que María Valdizán cobijó en Villa de Pasco, alimentó, curó con su casa, pero no solo en Villa de Pasco, sino en Cerro de Pasco hasta días después, porque cuando los realistas retoman el Valle Mantaro, Francisco de Aldao, Francisco Bermúdez, Francisco Paulo Otero van a verse obligados a replegarse a Cerro de Pasco. Y María Valdizán, no dudo que en ese territorio, con el espíritu patriota que tuvo, ha atendido, ha colaborado con ellas. Y cuando llega el ejército realista el 25 de abril, lo que hacen es buscarle a ella y lo van a delatar. Razón por la cual a ella lo arrastran, lo castigan y lo van a degollar finalmente el 10 de mayo de 1821 en la plaza pública de Villa de Pasco. Hacia principios de 1821, los realistas, francamente, se encontraban en serios problemas. Todo el norte era patriota, Arenales había triunfado en su campaña en la Sierra Central y Lima estaba sitiada por sus 4 costados. En este contexto se produjo algo sorprendente: un golpe de Estado al interior del gobierno español en la capital. El virrey Pezuela fue derrocado por José de la Serna, quien se convertiría en el último virrey del Perú. A este golpe se le conoce como el Motín de Asnapuquio y ocurrió el 29 de enero de 1821. Lo que van a hacer es prácticamente dividirse el territorio, ¿no? La Serna va a tomar posesión del sur, ¿no? Y San Martín queda en Lima y el norte, ¿no? En medio de esta crisis virreinal, San Martín envió a Arenales a una segunda expedición. La segunda campaña de Arenales a la Sierra Central tiene sobre todo importancia de carácter político, porque la primera campaña tuvo una importancia sobre todo de tipo militar, porque la mayoría de ciudades y pueblos en la Sierra Central se habían manifestado en favor de la independencia, en favor del establecimiento de la República. San Martín ha establecido su cuartel general entre Chancay y Huacho. La prensa patriota está permanentemente publicando El Pacificador del Perú o Los Andes Libres. Entonces, lo que estoy diciendo es que antes que se produzca la segunda campaña de Arenales hacia la sierra, que parte de Huacho y de Huaura, ¿no es cierto? Antes que Arenales regrese a la Sierra Central, hay un escenario político y militar enormemente favorable a la independencia, a la República. Hay que mencionar también que Lima es una ciudad que es una ciudad asediada, ¿no? Las vías de comunicación, que son básicamente 2, las que comunican Lima con la Sierra Central, por Canta o por Huarochirí, están controladas por guerrillas patriotas que casi están actuando con autonomía, ¿no? Es en ese escenario que Arenales regresa a la Sierra Central y establece su cuartel general en Jauja. En abril de 1821, la expedición de Arenales salió de Huaura rumbo a Pasco, pero antes se detuvo en Jauja. Lo que Arenales hace en Jauja es organizar una suerte de academia militar y convoca a la élite de toda la Sierra Central
con el objetivo de dar instrucción de carácter militar y sobre todo ideológica a la élite, a las élites de todo el Valle del Mantaro, ¿no? En abril, el ejército realista reagrupado de Ica retoma y restablece sus antiguos dominios del Valle Mantaro, Tarma, Cerro de Pasco, y justamente desde abril de 1821 hasta abril de 1824, esta mina va a ser visitada por lo menos en 12 ocasiones. Ocasiones en las que van a los realistas destruir parcialmente para llevarse los hierros y preparar las armas que necesitan. Van a destruir porque es una forma de boicotear al financiamiento que le servía estas minas al ejército patriota. Por ejemplo, el año 22, mientras se está entrevistando San Martín con Bolívar en Guayaquil, hay una entrada de guerrillas a Cerro de Pasco, ¿no? Y se dice que destruyen ahí las maquinarias que se habían comprado recientemente, se estaban experimentando, ¿no? En el desagüe de las minas, ¿no? Que era uno de los problemas más álgidos que tenía la minería peruana, ¿no? Que no habían maquinaria de succión de esta agua y se perdía el yacimiento, ¿no? Pero por otro lado también se dice que las guerrillas de Álvarez de Arenales también de alguna manera destruyeron partes de la maquinaria, ¿no? De esa manera, pues, los patriotas no querían que los realistas aprovecharan de la producción de Cerro de Pasco y igualmente los realistas querían impedir que esto pasara con los patriotas, en las cuales lamentablemente las que salen perdiendo son las máquinas que se habían comprado recientemente en la década del 10, ¿no? Y que estaban recién incorporándose, digamos, a la producción de cerro, ¿no? Volvemos con lo último del programa. A principios de junio de 1821 se produjo la famosa conferencia de Punchauca entre el virrey La Serna y José de San Martín. En ella, San Martín propuso la monarquía constitucional como una forma de gobierno para nuestro territorio, pero al final no se llegó a ningún acuerdo. Luego de la entrevista de Punchauca, La Serna desocupa Lima y San Martín y la expedición libertadora ocupa y controla la ciudad, ¿no? Arenales sigue en la Sierra Central, sigue en Jauja, y justamente está esperando órdenes de San Martín para hacer frente o a La Serna o a Calderac. Arenales ya tiene varias semanas, ¿no? Con la tropa aclimatada, tiene milicias civiles locales con la salida de los realistas de Lima para llegar luego a la Sierra Central fue sumamente aparatosa, desgastante, ¿no? Porque se trata de trasponer la cordillera. Y no solo eso, sino que en el camino habían venido siendo hostilizadas permanentemente por guerrillas y montoneras patriotas en toda la zona de Huarochirí, Canta y pueblos aledaños, ¿no es cierto? Es en esas circunstancias en que se produce lo que yo denomino casi una ruptura política entre Arenales y San Martín, porque la orden que San Martín le da a Arenales es que de ninguna manera arriesgue un combate a la tropa realista, cuando Arenales lo tiene literalmente todo dispuesto. Tiene sobre todo el apoyo social de toda la región. Finalmente, Arenales obedece a San Martín y regresa a Lima, ¿no? En la Sierra Central, los valles fueron controlados por los realistas y las zonas altas por las guerrillas y montoneras patriotas. Estas milicias patriotas que se habían adherido a Arenales en su primera campaña y en la segunda, cobran autonomía. Formalmente tienen contacto con el gobierno protectoral en Lima, pero sus acciones se desarrollan con una gran capacidad de autonomía, tanto de movimiento como de iniciativa política. Entonces, si bien las ciudades importantes que están ubicadas en los valles, como Jauja, como Huancayo, como Tarma, son controladas por el ejército de línea
realista, que es un ejército profesional, entre julio del año 21 y agosto del año 24, en cambio, en las partes altas, en las laderas, en las entradas, que en realidad ya están en dirección a la selva central, en esos espacios son controlados por estos comandantes de guerrillas y por estas montoneras. Existe un término para referirse sobre todo a la etapa sanmartiniana del proceso de independencia, y es el de independencia controlada. Se refiere a cómo los líderes del Ejército Libertador, San Martín y sus oficiales, se ocuparon de controlar la violencia en las clases populares, es decir, los robos, los saqueos, por ejemplo, para siempre obtener el apoyo de la élite. Esa era la idea, claro está, pero no siempre ocurrió así. ¿Por qué San Martín, por ejemplo, opta por el protectorado, ¿no? Por una independencia controlada? Porque San Martín había sido testigo, y no solo él, ¿no es cierto? En Chile, en Buenos Aires, incluso en lo que era Nueva Granada, las guerras entre las facciones que empiezan a emerger presentan un cuadro que permite que gran parte de los líderes del proceso separatista continental lleguen a la conclusión de que la república es una apuesta no imposible, pero difícil de administrar, ¿no? Y la palabra que resume todo este fenómeno, que va a ser recurrente en todo el continente a lo largo del siglo XIX, es la palabra anarquía. Esto es la lucha entre facciones, la lucha entre regiones y las guerras civiles permanentes, por el conjunto de actores políticos que intervienen. El virrey La Serna se trasladó al Cusco y desde allí realizó todas las labores propias del gobierno, como si estuviera despachando desde el mismo Palacio de Gobierno en Lima. Y se va al Cusco con todo su séquito, con todos sus asesores, con resguardo militar, se lleva la imprenta y va a sacar periódicos, ¿no? Se lleva la máquina de amonedación, ¿no? Pero él prefiere irse al Valle de Yucay, ¿no? Entonces ahí en Pumamarca, que es una hacienda, se establece y solamente va a eventos oficiales, digamos, a Cusco, y desde su residencia va a firmar concursos para puestos militares, para puestos burocráticos. Los españoles peninsulares se van a seguir presentando a los puestos y él va a seguir nombrando, como que estuviera funcionando de una manera absolutamente normal el virreinato del Perú, pero con epicentro en el Cusco. Y el 21, el 22, el 23, el 24 son constantes nombramientos para cargos de subdelegados, de intendentes, de oidores de la audiencia, etcétera, ¿no? Que él busca a los candidatos, se presentan, ¿no? Ganan e incluso comienzan a trasladarse de la península al Perú. Entonces es una cosa que uno no entiende claramente cómo es este gobierno bipartito en el cual está San Martín en Lima, ¿no? Y está La Serna en Cusco, digamos, con todas las atribuciones de un virrey, ¿no? Entonces es lo que nuevamente lleva a cuestionar pues que Lima no era el Perú por un lado, ¿no? Y que la independencia que se declara en 1821 es una independencia parcial en la medida en que La Serna sigue gobernando desde el Cusco. En el Cusco, la relación del gobierno español con la población fue cambiante. En un principio los cusqueños lo van a recibir muy bien, pero cuando La Serna comienza a pedir contribuciones una tras otra, ¿no? Y de 40.000 pesos, 20.000 pesos, ya la población del Cusco y del sur andino, porque incluso las contribuciones las pide hasta el Alto Perú, van a comenzar a retraerse, ¿no? Y es eso también que por el trienio liberal en España no les están llegando ni dinero, ni hombres, ni armas, lo cual de alguna manera también ayuda a que
las batallas finales sean un triunfo patriota, ¿no? Porque el trienio liberal no permite a España mandar este tipo de refuerzos que la Serna solicita sostenidamente. Así es, como hemos dicho varias veces, la independencia del 28 de julio de 1821 fue solo una proclamación. El Perú entero estaba entonces lejos de ser independiente. Durante el protectorado casi no hubo enfrentamientos militares. San Martín y el protectorado se recostaron demasiado en este tipo de ataques de guerrillas. Se dice que porque se mermó mucho el ejército libertador cuando llegó y hubo una epidemia pues ahí en Huaura que mermó el número de integrantes del ejército libertador, y de ahí también que en la entrevista de Guayaquil en julio del 22 San Martín trate de negociar con Bolívar el apoyo militar de las fuerzas colombianas, ¿no? Para poder concluir con la independencia. Y a pesar que San Martín puso sus ojos en el norte, digamos, el desenlace de la independencia se va a dar en el sur, ¿no? El territorio de alguna manera está dividido, ¿no? El norte es patriota, el sur es realista, entonces lo que hay que conquistar, lo que hay que nuevamente integrar al territorio de la República Peruana es el sur, y ese va a ser el objetivo pues de Bolívar, ¿no? La independencia fue un proceso muy dinámico, diferente según el lugar donde nos encontremos, ¿no es cierto? El norte fue un bastión patriota, la Sierra Central un poco que también, pero siempre un territorio en disputa. El sur, en cambio, fue un territorio realista. Es cierto que el liderazgo de la independencia vino de fuera, pero es obvio que así tenía que ser, no podía ser al revés. El Perú era el centro del poder español en Sudamérica. Es cierto, sin embargo, que los peruanos sí luchamos por nuestra independencia, sobre todo los peruanos del interior de nuestro país, buscando cambiar el estado de las cosas, buscando una vida mejor. Creemos que es pertinente preguntarnos a 200 años de estos acontecimientos si en efecto consiguieron una vida mejor. ¿Ustedes qué piensan? Yo me quedo con esa pregunta. Nos vemos en la próxima.